Hoy nos adentramos en un viaje fascinante hacia el pasado, explorando descubrimientos arqueológicos y hallazgos históricos que arrojan luz sobre la existencia de una figura que ha marcado profundamente la historia y la cultura occidental: Jesús de Nazaret. En este video, descubriremos 10 fascinantes evidencias que respaldan la realidad de su vida, sus enseñanzas y su legado. Desde inscripciones antiguas hasta objetos arqueológicos, cada hallazgo nos acerca un poco más a comprender la importancia y el impacto de nuestro Mesías Salvador y su rol como líder histórico. Comencemos. Número 1. La piedra de Pilato. La piedra de Pilato es un artefacto arqueológico significativo que proporciona evidencia de la existencia de Poncio Pilato, el gobernador romano de Judea durante el tiempo de Jesucristo. Fue descubierta en 1961 en la antigua ciudad de Cesarea Marítima, la capital de la provincia romana de Judea. La piedra lleva una inscripción que identifica a Poncio Pilato como el gobernador de Judea, un hecho también mencionado en la Biblia. Esta inscripción también indica que Pilato encargó la construcción de un templo en honor al emperador Tiberio. El descubrimiento de la piedra de Pilato proporciona una prueba tangible de la existencia histórica de Pilato y confirma lo que está escrito en la Biblia. Se puede ver en el Museo de Israel en Jerusalén, donde se conserva y protege para las generaciones futuras. Este contexto histórico proporciona una base sólida para la existencia de Jesús, ya que confirma que Jesús vivió en un momento y lugar específicos, durante el gobierno de un funcionario romano históricamente documentado. La existencia de Poncio Pilato, como gobernador de Judea, está mencionada en los Evangelios del Nuevo Testamento, lo que respalda aún más la historicidad de Jesús. Los Evangelios describen eventos que involucran a Jesús y a Pilato, como el juicio y la crucifixión de Jesús, lo que coincide con la evidencia proporcionada por la piedra de Pilato. Además de los Evangelios, otras fuentes históricas también mencionan a Poncio Pilato como gobernador de Judea. La evidencia arqueológica de la piedra de Pilato complementa estas fuentes, fortaleciendo así la credibilidad de los relatos sobre Jesús en los textos históricos. Los estudiosos académicos utilizan hallazgos arqueológicos como la piedra de Pilato para investigar la historicidad de Jesús y evaluar la autenticidad de los relatos bíblicos. Este enfoque crítico y basado en evidencia contribuye a nuestra comprensión académica de Jesús como figura histórica. Número 2. El estanque de Silo. El estanque de Silo es un sitio arqueológico significativo en la ciudad de David en Jerusalén, mencionado en el Evangelio de Juan. El estanque de Silo es un gran depósito de agua que se encuentra en la parte sur de la antigua Jerusalén. La estructura incluye escalones y columnatas que indican un diseño elaborado y funcional para la recolección y distribución de agua. Según el Evangelio de Juan, el estanque de Silo fue el lugar donde Jesús sanó a un ciego al ungiendo sus ojos con barro y pidiéndole que se lavara en el estanque. Este evento se considera un milagro y es una parte importante de la narrativa cristiana sobre la vida de Jesús. El estanque de Silo no solo es un sitio arqueológico, sino también un lugar de gran importancia religiosa para los cristianos. Se considera un lugar donde ocurrió un milagro de Jesús, lo que lo convierte en un destino de peregrinación para muchos creyentes. El estanque de Silo fue redescubierto en 2004 por los arqueólogos Ronnie Reich y Eli Shukron durante excavaciones en la ciudad de David. Este hallazgo arqueológico revitalizó el interés en el sitio y proporcionó nueva información sobre su estructura y significado histórico. Este descubrimiento data del período del Segundo Templo en Jerusalén, lo que lo sitúa en el mismo período histórico en el que Jesús vivió y realizó su ministerio. Este contexto histórico es importante para comprender la vida de Jesús y su entorno cultural y religioso. El estanque de Silo es considerado un sitio importante para nosotros los cristianos, debido a su asociación con un milagro de Jesús. Los visitantes pueden reflexionar sobre la historia bíblica y la fe mientras exploran este sitio arqueológico en Jerusalén. Además de su función como fuente de agua para los residentes de la ciudad, el estanque de Silo
probablemente también tuvo un significado ritual y social en la vida cotidiana de Jerusalén. Era un lugar donde la gente se reunía, socializaba y realizaba prácticas religiosas y rituales de purificación. Antes de su destrucción por los romanos en el año 70 después de Cristo, el estanque de Silo habría sido un lugar central en la vida religiosa y social de la comunidad judía en Jerusalén. Su redescubrimiento arqueológico ha revitalizado el interés en la historia y la cultura judías en Jerusalén durante el período del Segundo Templo. El redescubrimiento del estanque de Silo proporciona evidencia tangible de la autenticidad histórica de los relatos bíblicos. Los eventos descritos en el Evangelio de Juan, como la curación del ciego junto al estanque, están respaldados por la presencia física del sitio arqueológico en la ciudad de David. Número 3. El Osario de Santiago. El Osario de Santiago es un objeto arqueológico de gran importancia debido a su presunta asociación con Santiago, el hermano de Jesús, una figura clave en la iglesia cristiana primitiva. Su descubrimiento plantea interrogantes sobre la vida y el legado de Santiago, así como sobre los primeros años del cristianismo. Si se confirma la autenticidad del osario y de la inscripción que lleva, sería una de las primeras referencias escritas a Jesús fuera de los textos bíblicos. Esto podría proporcionar una confirmación histórica adicional de la existencia de Jesús y su familia, lo que tiene implicaciones significativas para la comprensión del cristianismo primitivo. Un osario es un recipiente o contenedor utilizado para almacenar restos humanos después de que hayan transcurrido un periodo de descomposición. Tradicionalmente, se emplean para depositar los huesos que quedan después de que un cuerpo haya sido enterrado y los tejidos blandos se hayan descompuesto, permitiendo así la reutilización del espacio funerario. Los osarios pueden ser cajas, urnas o incluso estructuras más elaboradas, y se han utilizado en diversas culturas y contextos a lo largo de la historia. El Osario de Santiago ha sido objeto de un intenso debate académico desde su descubrimiento en 2002. Mientras algunos expertos respaldan su autenticidad, otros han expresado escepticismo y han planteado preguntas sobre la procedencia y la interpretación de la inscripción aramea. Los análisis científicos, incluidos estudios paleográficos y de datación, han sido realizados para determinar la autenticidad del osario y de la inscripción. Estas pruebas son cruciales para establecer la validez histórica del objeto y su conexión con Santiago y Jesús. Más allá de su importancia histórica, el Osario de Santiago también tiene implicaciones teológicas. Si se demuestra que el osario es auténtico, podría fortalecer la fe de los creyentes al proporcionar evidencia tangible de las figuras mencionadas en la Biblia y de la historia temprana del cristianismo. Según los evangelios sinópticos, Santiago era un pescador en el mar de Galilea cuando Jesús lo llamó a seguirlo. Junto con su hermano Juan, también conocido como Santiago el Menor, dejaron sus redes y siguieron a Jesús, convirtiéndose en uno de los 12 apóstoles. Santiago fue parte del círculo íntimo de Jesús, junto con Pedro y Juan. Estos 3 apóstoles fueron testigos de eventos cruciales en la vida de Jesús, como la transfiguración en el monte Tabor y su agonía en el jardín de Getsemaní. Santiago es mencionado en varios pasajes del Nuevo Testamento como uno de los apóstoles más prominentes. Se le menciona en las listas de los 12 apóstoles y en varios relatos de los evangelios y los hechos de los apóstoles. En los evangelios, Jesús habla sobre el liderazgo en su reino, y Santiago y su hermano Juan expresan su deseo de sentarse a la derecha y a la izquierda de Jesús en su gloria. Jesús responde explicando que el liderazgo en su reino implica servir a los demás. Santiago fue el primer apóstol en ser martirizado por su fe. Según el libro de los Hechos, fue ejecutado por Herodes Agripa I en Jerusalén en el año 44 después de Cristo. Su martirio lo convirtió en uno de los santos más venerados en la tradición cristiana. Se le atribuyen varios milagros y se le considera el patrón de España, donde se cree que su cuerpo fue trasladado después de su muerte. Número 4. Sudario de Turín.
El sudario de Turín es una pieza de tela de lino de aproximadamente 4.4 metros de longitud y 1.1 metros de ancho. En él se aprecia la imagen de un hombre que parece haber sufrido una crucifixión y diversas heridas. Esta tela se conserva en la ciudad italiana de Turín y está protegida en una caja de cristal en la Catedral de San Juan Bautista. Desde su primera aparición documentada en el siglo XIV, el sudario ha sido objeto de un intenso debate. Algunos creyentes lo consideran auténtico y lo veneran como el sudario que envolvió el cuerpo de Jesucristo después de su crucifixión, mientras que otros lo consideran una falsificación medieval. A lo largo de los años, se han realizado numerosos estudios científicos sobre el sudario para determinar su autenticidad. Entre estos estudios se incluyen pruebas de radiocarbono realizadas en 1988 que dataron la tela entre los años 1260 y 1390, lo que llevó a algunos a concluir que era una falsificación medieval. Sin embargo, estos resultados han sido objeto de críticas y controversias, y algunos investigadores cuestionan su validez. Una de las características más intrigantes del sudario es que la imagen impresa en él es un negativo fotográfico, lo que significa que la luz y la sombra están invertidas. Este fenómeno ha desconcertado a los científicos y ha llevado a diferentes teorías sobre cómo se pudo haber formado la imagen. Los estudios médicos han analizado las marcas y heridas visibles en el sudario para determinar si coinciden con la descripción de la crucifixión en los evangelios. Algunos expertos han sugerido que las marcas en el sudario son consistentes con las heridas descritas en los relatos bíblicos, lo que respalda la idea de su autenticidad. Se han señalado similitudes entre el sudario de Turín y otras reliquias cristianas, como el sudario de Oviedo, que también se cree que estuvo en contacto con el cuerpo de Jesucristo. Algunos creyentes interpretan estas similitudes como evidencia adicional de la autenticidad del sudario de Turín. El sudario de Turín sigue siendo objeto de fascinación y controversia, y su autenticidad continúa siendo debatida por expertos y creyentes en todo el mundo. Número 5. Barco de Galilea. El barco de Galilea, también conocido como el barco de Jesús, es un hallazgo arqueológico notable que arroja luz sobre la vida en la época de Jesús y su ministerio. El barco fue descubierto en 1986 en la costa noroeste del Mar de Galilea, cerca de Kibbutz Ginosar, durante una sequía que redujo el nivel del agua y expuso los restos. Se estima que el barco data del siglo I después de Cristo, lo que lo sitúa en la misma época en que Jesús realizaba su ministerio en la región de Galilea. Está construido con varios tipos de madera, incluidos tablones de cedro del Líbano y árboles típicos de Galilea, lo que indica que se utilizaba para la pesca en el Mar de Galilea. El barco tiene una longitud de 8.2 metros y una anchura de 2.3 metros. Su diseño y construcción son consistentes con los barcos de pesca utilizados en la región durante el periodo del Segundo Templo. El descubrimiento del barco de Galilea ha sido aclamado como un importante hallazgo arqueológico que proporciona una ventana a la vida cotidiana en tiempos de Jesús. Se cree que el barco podría haber sido utilizado por Jesús y sus discípulos para la pesca en el Mar de Galilea, y se ha relacionado con eventos bíblicos como la historia de Jesús calmado la tormenta. Tras su descubrimiento, el barco fue cuidadosamente excavado y transportado a un proceso de conservación en Kibbutz Ginosar. Hoy en día, el barco de Galilea se exhibe en el Yigal Allon Museum, donde los visitantes pueden aprender sobre su historia y significado en el contexto del ministerio de Jesús. Los científicos utilizaron la datación por radiocarbono para determinar la edad del barco. Este método de datación permite estimar la fecha en que el material orgánico utilizado en la construcción del barco dejó de absorber carbono, lo que proporciona una fecha aproximada de cuando fue construido. La fecha aproximada de construcción del barco de Galilea es alrededor del siglo I después de Cristo, lo que lo sitúa en la misma época en la que Jesús vivió y realizó su ministerio en la región de Galilea. Después de su descubrimiento,
el barco fue sometido a un proceso meticuloso de conservación para protegerlo de la degradación y preservarlo para futuras generaciones. Se utilizaron técnicas avanzadas de conservación para estabilizar la madera y prevenir la descomposición. El estudio del barco de Galilea ha involucrado a expertos de diversas disciplinas, incluyendo arqueólogos, historiadores, ingenieros y científicos de materiales. Esta colaboración interdisciplinaria ha permitido obtener una comprensión más completa del barco y su contexto histórico. Algunos investigadores han llevado a cabo experimentos y recreaciones para entender cómo se usaba el barco en la pesca en el mar de Galilea. Estos estudios han proporcionado información sobre las técnicas de pesca empleadas por Jesús y sus discípulos, así como sobre las condiciones en el mar en esa época. El barco de Galilea ha atraído a numerosos peregrinos y turistas interesados en explorar los lugares asociados con la vida y el ministerio de Jesús. Su exhibición ha contribuido al desarrollo del turismo religioso en la región de Galilea. Número 6. Clavos de crucifixión. Los clavos descubiertos han sido sometidos a análisis forense y científico para determinar su composición, estado de corrosión y otras características que puedan proporcionar pistas sobre su origen y uso. Los lugares donde se encontraron los clavos, tanto cerca de un cementerio antiguo en Jerusalén como en la tumba de Caifás, proporcionan un contexto arqueológico importante para entender su posible relación con los eventos y personajes históricos mencionados en la Biblia. Los clavos de crucifixión descubiertos se han comparado con otros hallazgos arqueológicos y textuales relacionados con la crucifixión en la época de Jesús, lo que ayuda a corroborar su autenticidad y a comprender mejor las prácticas de crucifixión romanas. Para muchos creyentes, la autenticidad de estos clavos de crucifixión podría tener un significado profundo al proporcionar evidencia tangible de los eventos cruciales en la vida de Jesús, como su crucifixión y posterior resurrección. El descubrimiento de estos clavos de crucifixión contribuye a nuestra comprensión histórica de la práctica de la crucifixión en el mundo antiguo y su importancia en el contexto del cristianismo primitivo. También ofrece una ventana a los eventos cruciales que dieron forma a la fe cristiana. Los análisis químicos de los clavos pueden revelar los elementos y compuestos presentes en su composición, lo que ayuda a determinar el tipo de metal utilizado y su pureza. Esto proporciona pistas sobre la procedencia de los clavos y su relación con las prácticas de crucifixión romanas. Los análisis han revelado que los clavos están hechos de hierro, aunque también se han encontrado variaciones con aleaciones de hierro y otros metales como el zinc. Estos análisis proporcionan detalles sobre la pureza del metal y su proceso de fabricación. Los estudios metalúrgicos han demostrado que los clavos de crucifixión fueron fabricados con técnicas de forjado manual. Se observan características como marcas de martillo y deformaciones que sugieren un proceso de fabricación rudimentario. Se han realizado comparaciones entre los clavos de crucifixión encontrados en diferentes regiones geográficas, revelando variaciones en cuanto a tamaño, forma y técnica de fabricación. Estas diferencias pueden reflejar prácticas regionales en la crucifixión o la disponibilidad de materiales. Los análisis de clavos se han realizado en el contexto de otros hallazgos arqueológicos, como restos de crucifixiones, tumbas y artefactos asociados con la crucifixión romana. Esto ayuda a contextualizar los clavos dentro de la práctica más amplia de la crucifixión en el mundo antiguo. Número 7. Camino de Emaús. Emaús es mencionado en el Nuevo Testamento como un pueblo donde ocurrió este encuentro. La identificación exacta de su ubicación ha sido objeto de debate entre estudiosos, aunque se han propuesto varias posibles ubicaciones en Palestina. El relato del camino de Emaús es apreciado por su profundidad teológica, ya que revela cómo Jesús se revela a sus seguidores de una manera reconocible en la fracción del pan, un acto que recuerda la última cena. Esto simboliza la presencia continua de Jesús entre sus seguidores, incluso después de su resurrección.
Se destaca la importancia del discipulado y el compañerismo en la comunidad cristiana. Los discípulos que caminan hacia Emaús están tristes y desanimados, pero su encuentro con Jesús resucitado y su comunión en la mesa renuevan su fe y esperanza. El relato del camino de Emaús ha sido objeto de numerosas interpretaciones y aplicaciones en la predicación cristiana y la reflexión espiritual. Se ha utilizado para enseñar lecciones sobre la presencia de Cristo en la Eucaristía, la importancia del testimonio cristiano y la necesidad de discernimiento espiritual. El encuentro en el camino de Emaús ha sido representado en numerosas obras de arte cristiano a lo largo de los siglos. Estas representaciones a menudo muestran a Jesús caminando con los discípulos o sentado a la mesa con ellos durante la fracción del pan. A lo largo de la historia cristiana, el relato del camino de Emaús ha sido una fuente de inspiración para los creyentes. Se han desarrollado tradiciones y devociones en torno a este episodio, incluidas peregrinaciones a posibles sitios del camino. Los estudiosos bíblicos y teólogos han analizado profundamente este pasaje, examinando su contexto histórico, su estructura literaria y su significado teológico. Estos estudios han arrojado luz sobre cómo Lucas utiliza este relato para transmitir importantes mensajes sobre la resurrección de Jesús y su presencia entre sus seguidores. El relato del camino de Emaús continúa siendo relevante en la vida cristiana contemporánea. Muchos predicadores y líderes religiosos utilizan este pasaje para enseñar sobre el reconocimiento de la presencia de Cristo en nuestras vidas cotidianas y la importancia de la comunión cristiana. En algunas tradiciones cristianas, el relato del camino de Emaús es leído y celebrado durante ciertas festividades religiosas, como la Pascua y la Semana Santa. Esta lectura litúrgica ayuda a los fieles a reflexionar sobre el significado espiritual de la resurrección de Jesús. Número 8. Evangelios del Nuevo Testamento. Los Evangelios del Nuevo Testamento fueron escritos en diferentes momentos y lugares por varios autores. Mateo, Marcos, Lucas y Juan son los evangelistas tradicionalmente reconocidos, y cada uno ofrece una perspectiva única de la vida. Enseñanzas, muerte y resurrección de Jesús. Cada evangelio tiene su propio estilo literario y propósito teológico. Mateo, por ejemplo, enfatiza el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, mientras que Marcos se centra en la acción y los milagros de Jesús. Lucas proporciona un relato detallado y cronológico, mientras que Juan enfatiza la divinidad de Jesús y sus enseñanzas espirituales. Los evangelios son valiosos tanto histórica como teológicamente. Proporcionan información sobre la vida y el ministerio de Jesús, así como sobre el contexto histórico y cultural en el que vivió. Además, transmiten enseñanzas espirituales y doctrinas centrales del cristianismo, como la salvación y el reino de Dios. A lo largo de la historia, los evangelios han sido ampliamente aceptados como escritura sagrada por la Iglesia cristiana. Han sido objeto de estudio, interpretación y veneración por parte de creyentes de todo el mundo, y han ejercido una profunda influencia en la fe y la práctica cristianas. Los estudiosos han llevado a cabo extensas investigaciones sobre los evangelios, incluido el análisis comparativo de manuscritos antiguos y la crítica textual para determinar la autenticidad y fiabilidad de los textos. A través de estos estudios, se ha confirmado en gran medida la integridad de los evangelios como fuentes históricas y espirituales. Aunque los evangelios fueron escritos varias décadas después de la vida de Jesús, se basan en tradiciones orales y escritas que datan de los primeros seguidores de Jesús. Esto sugiere que contienen información de primera mano sobre su vida y enseñanzas. Los evangelios presentan diferentes perspectivas y énfasis, muestran una notable coherencia en los eventos principales de la vida de Jesús, como su nacimiento en Belén, su ministerio en Galilea y Judea, su crucifixión bajo Poncio Pilato y su resurrección. A pesar de que hay pocas fuentes contemporáneas fuera de los textos cristianos que mencionen a Jesús directamente, algunos historiadores y escritores romanos
como Flavio Josefo y Tácito, hacen referencia a Jesús y al movimiento cristiano primitivo, lo que respalda su existencia histórica. Los evangelios también proporcionan detalles sobre el entorno social, político y religioso en el que Jesús vivió, lo que coincide con lo que se sabe sobre el mundo mediterráneo oriental en el primer siglo después de Cristo. Esta concordancia ayuda a situar a Jesús en un contexto histórico verificable. El hecho de que los evangelios hayan sido ampliamente aceptados y venerados por la comunidad cristiana desde los primeros tiempos hasta la actualidad sugiere una creencia arraigada en la realidad histórica de Jesús entre aquellos que lo conocieron y siguieron. Número 9. Magdala. Magdala era un pueblo próspero de pescadores durante el período helenístico y romano en la región de Galilea. Se cree que fue el lugar de nacimiento de María Magdalena, una figura mencionada en los evangelios del Nuevo Testamento como una seguidora de Jesús. Las excavaciones en Magdala han revelado una sinagoga del primer siglo después de Cristo, una de las 7 sinagogas conocidas de ese período en Israel. También se han descubierto mosaicos impresionantes, estructuras residenciales y comerciales, así como una piedra tallada que podría representar el Templo de Jerusalén. Magdala es mencionada en los textos cristianos del siglo VI después de Cristo como el lugar de nacimiento de María Magdalena. Aunque la relación precisa entre el sitio arqueológico y la figura bíblica es debatida, Magdala ha adquirido importancia para los peregrinos cristianos como un lugar asociado con María Magdalena y Jesús. En el siglo XXI, Magdala ha sido revitalizada como un centro espiritual y de peregrinación. Un proyecto de desarrollo incluyó la construcción de un centro de bienvenida, una capilla, jardines y un centro de estudios bíblicos. Estos esfuerzos buscan preservar el patrimonio histórico y religioso de Magdala, mientras se proporciona un lugar para la reflexión y la adoración. Junto con la sinagoga del primer siglo, se han descubierto otros elementos que arrojan luz sobre la vida en Magdala en la época de Jesús. Estos incluyen una red de calles pavimentadas, un mercado, baños rituales judíos y una red de suministro de agua. La presencia de mosaicos y otros elementos arquitectónicos que reflejan la influencia grecorromana indica una comunidad multicultural en Magdala. Esto sugiere que la vida en Magdala estaba influenciada por diversas tradiciones y culturas, lo que arroja luz sobre el contexto en el que Jesús y sus seguidores vivieron y ministraron en la región de Galilea. Los descubrimientos en Magdala han contribuido significativamente a la comprensión académica del período del Segundo Templo en la región de Galilea. La preservación de la sinagoga y otros aspectos de la vida cotidiana en Magdala ofrece una visión detallada de la sociedad judía en ese momento, lo que ayuda a contextualizar la vida y el ministerio de Jesús en la región. Magdala ha emergido como un destino turístico importante en Israel, atrayendo a peregrinos cristianos y a aquellos interesados en la historia y la arqueología bíblica. La combinación de sitios arqueológicos bien conservados y una rica tradición religiosa hace de Magdala un lugar fascinante para explorar tanto para académicos como para visitantes religiosos. Número 10. Sello de Belén. El sello proporciona una evidencia arqueológica temprana de la existencia de Belén como una ciudad próspera en la antigüedad. Esto respalda los relatos históricos y religiosos que mencionan a Belén como un importante centro urbano en la región. El hecho de que el sello fuera encontrado en Jerusalén, junto con cerámica del mismo período, sugiere conexiones comerciales entre Belén y la capital de Judea. Esto indica que Belén no solo era una ciudad importante en términos religiosos, sino también en términos comerciales y económicos. La existencia del sello fuera de los textos bíblicos confirma la historicidad de Belén como una ciudad antigua. Esto respalda los relatos bíblicos y otros registros históricos que mencionan a Belén como el lugar de nacimiento de Jesús y su importancia en la región. El descubrimiento del sello de Belén ayuda a preservar la identidad cultural y la historia de la ciudad. Al proporcionar evidencia tangible de la antigüedad de Belén, el sello contribuye a la narrativa histórica de la ciudad y su significado en la historia de la región.
Además de su importancia histórica y religiosa, el sello de Belén también tiene relevancia contemporánea. Belén sigue siendo un lugar de gran importancia para las comunidades religiosas y culturales, y el descubrimiento del sello puede ayudar a generar interés renovado en la historia y el patrimonio de la ciudad. Hoy en día, Belén es un importante destino turístico que atrae a personas de todas partes del mundo debido a su significado religioso y cultural. Los sitios históricos y religiosos en Belén continúan siendo explorados y estudiados por arqueólogos y historiadores en busca de más información sobre su pasado y su papel en la historia mundial. Nos llena de gratitud el apoyo y la atención que nos han brindado al ver nuestro último video sobre los emocionantes descubrimientos que respaldan la existencia de Jesús. Su participación y entusiasmo son el motor que impulsa nuestro trabajo, y por eso queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento. Cada uno de ustedes nos inspira a seguir explorando y compartiendo conocimiento sobre temas tan relevantes como este. Sus opiniones y comentarios son valiosos para nosotros, así que los animamos a compartir sus reflexiones y preguntas. Además, si el video les ha parecido interesante y revelador, les invitamos a que lo compartan con sus amigos y familiares. Juntos, podemos difundir el conocimiento y enriquecer la comprensión de nuestro pasado y nuestra cultura. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y por acompañarnos en este fascinante viaje de descubrimiento y aprendizaje. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga y te proteja siempre. Amén.